Hola a todos, mis queridos seguidores de ¿Cómo están hoy? Espero que con muchísimas ganas de enterarse de los últimos chismes y las historias más jugosas del mundo de las celebridades. Hoy traemos una noticia que, los va a dejar con la boca abierta. Porque imaginen por un momento que uno de los galanes más codiciados del momento, el mismísimo Can Yaman, se enfrenta a un pedido que, digamos que era prácticamente imposible de cumplir. Sí, han oído bien. Un pedido de esos que te hacen preguntarte, ¿pero cómo se le ocurrió? Y lo mejor de todo, la reacción de Can. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser inolvidable. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle a ese botoncito rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos para ustedes. Vamos a sumergirnos en este lío. Resulta que la protagonista de esta peculiar anécdota es Demet Özdemir, la actriz que robó corazones junto a Can Yaman en la exitosa serie Erkenci. Ustedes saben, esa pareja que hizo suspirar a millones, cuya química en pantalla era tan palpable que muchos creían que su romance traspasaba la ficción. Y es que, seamos sinceros, entre Demet y Can había una conexión especial, un carisma que los hacía brillar juntos. Después de Erkenci, ambos continuaron sus carreras, cosechando éxitos por separado, pero la sombra de esa serie icónica y de su química siempre ha estado ahí, flotando en el imaginario de los fans. Ahora bien, la historia que nos trae hoy es sobre un momento específico, un supuesto pedido que Demet Özdemir le hizo a Can Yaman. Y cuando decimos pedido, no hablamos de un simple favor o de pedirle prestado algo. No, esto va mucho más allá, y es ahí donde entra la parte intrigante y, por qué no decirlo, un poco descabellada. Los rumores, como ustedes bien saben, son el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Y este en particular ha dado mucho de qué hablar. Se comenta que Demet, en un momento dado, habría hecho una petición a Can que para él, resultó ser, imposible. ¿De qué se trataba exactamente este imposible pedido? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según algunas fuentes cercanas a la producción y a círculos del entretenimiento turco, el pedido estaba relacionado con la inminente boda de Demet Özdemir. Como muchos de ustedes sabrán, Demet se casó recientemente con el empresario Oğuzhan Koç, una boda que, por supuesto, acaparó portadas y generó muchísima expectación. Y fue justo en los preparativos de este evento tan importante en su vida que aparentemente, Demet hizo esta particular solicitud a Can. Imaginen la escena, Demet, radiante y ajetreada con los preparativos de su boda, pensando en todos los detalles, en quienes quiere que la acompañen en ese día tan especial. Y de repente se le ocurre llamar a Can. No para desearle lo mejor, no para enviarle un mensaje de felicitación por algún proyecto, sino para pedirle algo diferente. Algo que para un actor de la talla de Can Yaman, con una agenda apretada y una carrera internacional en ascenso, resultaba, cuanto menos sorprendente. El rumor apunta a que Demet le habría pedido a Can que fuera uno de los invitados de honor en su boda. Hasta ahí podría parecer algo normal, ¿verdad? Si tuvieron una amistad o una relación profesional cercana, es lógico que quisieras compartir un momento tan importante con personas significativas en tu vida. Sin embargo, aquí viene el giro inesperado, el pedido iba un poco más allá. No solo quería su presencia, sino que, al parecer, Demet le habría pedido a Can que participara activamente en la ceremonia de una manera bastante particular. Se dice que Demet habría querido que Can Yaman tuviera un rol protagónico en su boda. Y cuando decimos protagónico, nos referimos a algo que usualmente está reservado para familiares muy cercanos o amigos íntimos de toda la vida. Algunas versiones insinúan que le habría pedido que leyera un discurso especial, o incluso, que participara en alguna de las tradicionales ceremonias nupciales turcas. Piensen en eso por un momento. Can Yaman, el ídolo de masas, el protagonista de tantas fantasías románticas, teniendo un papel destacado en la boda de su antigua CEO protagonista, con quien los fans siempre le asociaron románticamente. La controversia estaba servida. Ahora, entendemos que esto suene un poco a telenovela, ¿verdad? Pero así es como funciona el mundo del espectáculo, lleno de rumores, especulaciones y, a veces, de verdades a medias. Lo cierto es que si esta historia tiene algo de cierto, la reacción de Can Yaman habría sido, bastante predecible, pero a la vez interesante de analizar. Can Yaman es un hombre conocido por ser muy profesional, enfocado en su carrera y últimamente con un perfil internacional bastante alto.
Su agenda está llena de compromisos, proyectos cinematográficos y televisivos en Italia y otros países. Adem. Si esto es crucial, él mismo ha declarado en varias ocasiones que aunque guarda un gran cariño por Demet y por el tiempo que compartieron en Erkencicus, su relación es puramente profesional y de amistad. Ambos han seguido adelante con sus vidas, construyendo sus carreras y sus relaciones personales de manera independiente. Por lo tanto, un pedido de esta magnitud, un rol que implicaría una participación activa y destacada en un evento tan íntimo y personal como una boda, y además, considerando la historia que los fans les han construido, habría puesto a Khan en una situación incómoda. Imaginen tener que dar un discurso o participar en una ceremonia nupcial al lado de la pareja de su ex compañera de elenco, con la prensa y los fans observando cada movimiento, analizando cada gesto. Sería un escenario cargado de posibles malinterpretaciones y francamente un poco surrealista. Según los rumores, Can Yaman habría rechazado el pedido de Demet Özdemir. Y no de una manera tajante o grosera, sino de forma educada y profesional. Se dice que él habría explicado que si bien apreciaba mucho a Demet y el tiempo que pasaron juntos, su rol en su vida y en este momento de su vida era más el de un amigo que el de alguien que pudiera tener un papel tan protagónico en su boda. Probablemente él habría sugerido que ese tipo de roles están más reservados para la familia, y para amigos de muchísimo tiempo, personas que han estado presentes en cada etapa de la vida de la pareja. Y aquí es donde reside la parte imposible del pedido. No es que Khan no pudiera hacerlo físicamente, claro que podría. El verdadero imposible, y lo que seguramente hizo que él lo rechazara, era la implicación y el significado que ese rol tendría, tanto para él como para Demet, y sobre todo, para la percepción pública. Era un pedido que iba en contra de la realidad actual de su relación, una relación que por mucho que los fans desearan otra cosa, se ha consolidado como una amistad y una relación profesional. Además, Can Yaman como figura pública es muy consciente de la imagen que proyecta. Participar en un evento tan personal de una excompañera, con quien se le ha asociado románticamente, podría generar mucha especulación y malentendidos. Él probablemente prefirió mantener las cosas claras y evitar cualquier situación que pudiera ser malinterpretada o que afectara negativamente su imagen o la de Demet. Es una muestra de madurez y de profesionalismo, de saber poner límites y de mantener la cordura en un mundo que a menudo se pierde en la fantasía. Pensemos también en el lado de Demet. ¿Por qué haría un pedido así? Quizás fue un impulso, quizás en un momento de nerviosismo y emoción por la boda, pensó en su antiguo compañero de aventuras y quiso incluirlo de una manera especial. O quizás, y esto es pura especulación, todavía existía esa conexión especial y quería que él formara parte de su gran día de una forma que los fans soñaban. Pero sea cual sea la razón, la respuesta de Khan, según los rumores, fue firme pero amable. Lo importante aquí es cómo se manejan estas situaciones. La forma en que Can Yaman aparentemente supo navegar esta requesta que podría haber sido complicada, demuestra su habilidad para mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional. No es fácil para nadie y menos para una estrella de su calibre. Y es que si lo pensamos bien, las parejas que se forman en las series de televisión a menudo generan una expectativa muy alta en los fans. Erkencicus fue un fenómeno y la química entre Demet y Khan era innegable. Es natural que los seguidores deseen que esa magia continúe fuera de las pantallas. Pero la realidad es que a menudo, lo que vemos en la ficción se queda ahí, y los actores tienen sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos. Este supuesto pedido y su posterior rechazo, si bien es un rumor, nos da una pincelada de la complejidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Nos muestra cómo los actores deben equilibrar la gratitud por el pasado, las expectativas de los fans y las realidades de su presente. Can Yaman, al parecer, eligió el camino de la claridad y la profesionalidad, respetando su relación actual con Demet y su propia trayectoria. En definitiva, la historia del imposible pedido de Demet Özdemir a Can Yaman, y su consecuente rechazo, nos deja reflexionando. Nos hace pensar en los límites, en las expectativas, y en cómo las estrellas lidian con la fama y con las relaciones que se forjan en el set de rodaje. Es una anécdota que, más allá de ser un simple chisme, nos habla de la madurez y el profesionalismo de un actor que sabe dónde están sus prioridades. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llega la historia de hoy. Un relato que, como ven, tiene todos los condimentos para mantenernos enganchados. Espero que les haya gustado tanto como a mí desentrañarla para ustedes. Antes de despedirnos,
Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por formar parte de esta comunidad tan especial. Ustedes son la razón por la que hacemos todo esto. Me encantaría saber qué opinan sobre esta historia. ¿Creen que el pedido fue demasiado? ¿Cómo creen que se sintió Khan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus ideas. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos se enteren de esta intrigante historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se queden afuera de nuestras próximas historias, porque siempre traemos lo mejor para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.